Está con nosotros César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, y está en pantalla por el Partido Social Patriótica. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Con todo gusto. Es un gusto. ¿Cómo califica su organización política, asambleísta, el acuerdo al que llegaron el gobierno y los representantes del movimiento indígena que estuvieron en protesta en el Ecuador durante 11 días? Como saben, yo represento al Partido Social Patriótica, un partido que tuvo un presidente ya, que fue Lucio Gutiérrez, quien también fue prácticamente el gobierno, fue también por un hecho de quienes son en este momento los de la CONAIE, que también dieron un golpe de Estado al presidente de la República, ese entonces Lucio Gutiérrez. Por eso nosotros, como Sociedad Patriótica, como partido, no estamos de acuerdo con que se rompa el Estado democrático y con que se rompa la legitimidad, obviamente, de un gobierno cualquiera que sea. Así sea el expresidente Rafael Correa, igual nosotros teníamos la intención siempre de que termine con su mandato. Igual pensamos que el gobierno de Lenín Moreno debe terminar con el mandato democrático por el cual fue elegido para los 4 años, porque no podemos estar en los vaivenes de tener un gobierno cada 2 años o cada vez que a la dirigencia o alguien crea lo contrario. Como Asamblea Nacional, nosotros hemos mantenido que somos los garantes de la democracia, los garantes de la estabilidad democrática del país, y de esa misma manera nos hemos mantenido hasta el día de hoy, pues creemos que las manifestaciones que con total derecho y libertad la pudieran hacer, lamentablemente dentro de estas manifestaciones fueron aprovechadas por el correísmo, por el expresidente Rafael Correa, justamente para generar la violencia, para generar estos actos vandálicos y, por supuesto, tener ya un nuevo gobierno, según él, o que se llame de manera inmediata a elecciones en el país. Lo que nosotros sí como Asamblea Nacional podemos decir es que debemos y somos los garantes de la democracia. Señor Solórzano, ¿usted cree que ambas partes cedieron en sus posiciones para llegar a este pacto, para que finalizara también la violencia en el país, o cree que alguna de las dos se impuso? Bueno, quiero comentarte que fui parte de la mesa de diálogo en la cual estuvo sentado la dirigencia social de la CONAIE, el gobierno y los diferentes poderes del Estado. Me refiero al poder electoral, al poder legislativo, al poder judicial y al poder de transparencia. Quienes fuimos los integrantes de esta mesa de diálogo pudimos evidenciar, obviamente, que de las dos partes existía quizá un poco de necedad, si lo decimos de esta forma, para llegar a un acuerdo o entendimiento. Creo que los poderes del Estado fueron fundamentales en poder generar este diálogo o hacer de intermediarios entre el gobierno y entre quienes representaban a la CONAIE en ese entonces, en ese momento. Podemos decir que lo necesario era que o el decreto se derogue o se lo suspenda o sea revisado conjuntamente con quienes son parte de la CONAIE, porque veíamos que se encontraba un plan en marcha de desestabilización y de golpe de Estado hacia el gobierno del presidente Lenín Moreno. Yo creo que lo mejor era poder desactivar estas intenciones golpistas que tenían los correístas, y se lo hizo de una manera, creo que muy firme, dejando claro que primero está el diálogo por sobre todas las cosas. Asambleísta, usted estuvo ahí, escuchó lo que se dijo alrededor de la mesa de diálogo. ¿Se habló de ese particular? ¿Se habló de que fueron manipulados los dirigentes indígenas por exmiembros del gobierno de Correa? ¿Ellos admitieron en la mesa que eso fue así? Por supuesto que sí. Ellos han admitido, varios actores políticos de la CONAIE han admitido que estaban infiltrados por correístas. La marcha de la CONAIE sirvió como camino, como un elemento para que se aprovechen obviamente los golpistas y traten de generar caos y por supuesto que se derroque al gobierno del presidente Moreno. Eso estaba advertido, todos los conocíamos, pero creo que lo responsable en ese entonces, cuando se dio la mesa de diálogo, era que se ceda por obviamente terminar con la violencia y terminar también con el golpe de Estado que estaba fraguando ya el correísmo. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo debe ser este nuevo decreto para que valide posiciones tanto de los sectores que estuvieron en las calles en el Ecuador como aquellos que respaldaron al presidente Lenín Moreno, cerrando posturas en defensa de la democracia? Bueno, lo que este decreto debería tener es una mejor forma de redistribuir los subsidios, deben ser focalizados, y para eso debió haber iniciado el gobierno con mesas de diálogo, con todos los actores sociales, con quienes estaba involucrado,
en el tema del subsidio, a quienes iba a afectar de manera directa, que en realidad era el pueblo ecuatoriano. Pero también reconocemos que se requería y se necesita de ese recurso para estabilizar la economía del país. Había que sincerar la economía del país. Entonces el gobierno actualmente lo que debe hacer de manera responsable, focalizar los recursos para que no afecte a los más pobres del Ecuador. Entonces, ¿fue un error no haber socializado este proyecto antes de haberlo decretado como tal y antes de que se llegara, por supuesto, a la situación de violencia que se vivió en el país? Sí, por supuesto, fue un error. Creo que se debió, obviamente, haber conversado con todos los actores sociales y políticos respecto a lo que planeaba hacer el gobierno. Creo que si lo hubiese explicado de mejor forma, de mejor manera, todos los ecuatorianos hubiesen entendido cuál es la problemática económica del país y seguramente no hubiese existido estas movilizaciones que dieron paso a un casi golpe de Estado. Insisto, ¿qué debe contener a su juicio este nuevo decreto? ¿Cuál es la falla a sanar, a modificar? ¿Qué se debe quitar? ¿Qué se debe agregar? Bueno, el anterior, en el nuevo decreto debería constar quizá la reducción de los precios de los pasajes para el resto del país, ya que asimismo ha bajado el precio de los combustibles, tanto de la gasolina como el diésel. Pero creo que debería tener este decreto, los subsidios deben ser focalizados hacia la gente más pobre, hacia los agricultores, hacia los campesinos, quienes son el motor del país. Por supuesto que obviamente que son quienes van a sufrir más el impacto. Este decreto del nuevo que debe tener, debe justamente manejar de mejor forma que ellos, para que no afecte, le repito nuevamente, a la gente más pobre del país, que es mucha aquí en el país. Señor Solórzano, ¿fueron llamados todos los partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, para elaborar ese nuevo plan económico para el país? Están llamados, obviamente, como parte interesada el gobierno o el Ejecutivo, así también quienes son miembros de la CONAIE, pero creo que se debería ampliar un poco más este aspecto para que puedan existir más actores que puedan ayudar a la elaboración de un decreto más amplio y que, por supuesto, genere mucha mayor estabilidad política en el país. No queremos que se repita estos últimos hechos que han dejado realmente mucha tristeza en el país. Quiero agradecer a César Solórzano, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Asambleísta, fue un gusto. Será hasta la próxima. Con todo gusto.